Continuamos en la tarde de NTN 24. La organización Human Rights Watch, ONG, denunció ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra 45 casos de violación a los derechos humanos registrados en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. Lo había dicho el señor Vivanco en entrevista con nosotros en la tarde. La ONG con sede en Washington instó a los estados que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que se inicie una investigación sobre las denuncias y luego adoptar medidas para restablecer la independencia del Poder Judicial en Venezuela y para liberar a los detenidos. Recordemos que Human Rights Watch, que era lo que les estaba mencionando, realizó una investigación sobre la represión que se ha registrado en Venezuela desde el inicio de las protestas antigubernamentales. En el documento se indica que en la nación suramericana se han vulnerado derechos a la integridad física, a la seguridad, a la libertad, a la vida, además de reportar casos de torturas y de tratos crueles e inhumanos que se han cometido desde el pasado 12 de febrero. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Muy buena tarde, señor Alcalay, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿pudiera la ONU iniciar esta investigación a la que está instando Human Rights Watch? Buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Un saludo especial para todos los televidentes de Estados Unidos, el Caribe, América Latina. Pues por supuesto que sí. Venezuela ya está en mora hace tiempo con una denuncia que se viene realizando. Por supuesto, Human Rights Watch, que es una prestigiosa organización no gubernamental, se suma al clamor de una serie de denuncias. Hace pocos días, Carlos Vecchio, que está en un peregrinaje internacional, se reunió en Nueva York con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar precisamente esta situación. Por otra parte, hay 7 relatores independientes de la Comisión de Derechos Humanos que han solicitado venir a Venezuela para investigar no solamente las situaciones de tortura, violación de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa, y el gobierno bolivariano se ha negado sistemáticamente, a pesar de que en el año 2012 el representante permanente en nombre del gobierno le dirigió una carta al presidente de la Asamblea General diciendo que ellos estaban totalmente dispuestos a cumplir con la situación en el Consejo de Derechos Humanos. Pero lo más grave, Idania, en este momento, es que mientras incumple las resoluciones de Naciones Unidas, mientras viola los derechos humanos, paralelamente el gobierno bolivariano está buscando con el beneplácito de América Latina un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto ha levantado una serie de alarmas, porque ya se sabe que si Maduro va al Consejo de Seguridad, va a defender, acaban de establecerse relaciones con Corea del Norte. Ni una sola de las resoluciones del Consejo de Seguridad han sido cumplidas por el gobierno de Venezuela, que es de obligatorio acatamiento, en temas como el de Irán, en temas como el de Irak, antes con el tema de Libia. Venezuela ha incumplido y pretende ahora erigirse en una especie de juez en el tema de los derechos humanos. Entonces, yo lo que quiero es reiterar la importancia en este drama que está, en esta pesadilla que está viviendo Venezuela, que permita que los 7 relatores independientes vengan a Venezuela tal como se comprometió el gobierno y tal como es una obligación. Human Rights Watch, para sintetizar, lo ha descrito extraordinariamente bien, porque con datos, con cifras, con nombres y apellidos, ha denunciado lo que esta misma semana un grupo de jóvenes han ido a Ginebra para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos, lo que mañana instituciones de derechos humanos van a denunciar ante la fiscal de Derechos Humanos, el prestigioso Centro de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el Centro Olazo, va a denunciarlo con otras ONGs, la situación de que permitan que vengan los relatores de Naciones Unidas a constatar esta clara y seria denuncia de Vivanco y de Human Rights Watch. Ahora, señor Alcalay, ¿cómo puede alguien pretender erigirse en juez de derechos humanos cuando tiene este tipo de informes en sus espaldas? Es decir, está el de Human Rights Watch, pero están los más de 200 casos de tortura, por ejemplo, que ha documentado el Foro Penal en Venezuela y que entiendo también han sido distribuidos a organismos internacionales. Así es. Es lo que me refería y tú tienes toda la razón. Hay 7 relatores independientes que están esperando, y lo han dicho en público, normalmente
como tú sabes, estos relatores independientes son sumamente cautelosos en su expresión. Pero las denuncias son tan claras, son categóricas en lo que ha sido, sobre todo después del 12 de febrero de este año, con esa represión brutal, en el cual los jueces no pueden tener su independencia. Hay una relatora que exige que venir a Venezuela, Gabriela Krau, pero no se le permite venir a ver cuál es la situación de los jueces que están procurando más bien respaldar las acciones represivas del gobierno. Pero igual que esa, los otros relatores independientes, ¿qué es lo que eso demuestra? Bueno, la contradicción, el incumplimiento, y yo creo que esa es la razón por la que cada vez más el gobierno bolivariano va quedando aislado, quizás no de los gobiernos donde hay una cierta complicidad de los gobiernos, o por lo menos son más cautelosos, pero no hay duda alguna de que la visión, la imagen de lo que está sucediendo en Venezuela es una mancha muy seria y evidentemente, decía el ex ministro de Relaciones Exteriores de México, Castañeda, no se puede admitir que Venezuela vaya a representar a América Latina en el Consejo de Seguridad, que es una instancia a ser juez, cuando lo que ha hecho es precisamente incumplir los compromisos internacionales. En el tema de los derechos humanos, sí, el haber denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la clara demostración del cinismo con el que actúa el actual gobierno. Ahora, con este tipo de evidencias, es decir, con un informe como el que ha presentado Human Rights Watch, ¿qué tendría que esperar la ONU para iniciar una investigación? Es decir, si no se permite que vayan personas independientes que puedan realizar esta investigación, ¿la ONU no lo puede exigir de alguna manera? ¿No puede tomar una posición mucho más frontal? Sin lugar a dudas, el único mecanismo que existe en Naciones Unidas para una intervención directa es el Consejo de Seguridad. Por eso, en mis declaraciones iniciales, señalaba la preocupación enorme de que este tipo de gobierno entre al Consejo de Seguridad, porque ya se sabe que lo que va a hacer es bloquear cualquier tipo de acción del único organismo a nivel internacional que tiene el derecho del uso legítimo de la fuerza. Y daba el ejemplo, por ejemplo, en situaciones como las de Libia, como las de Siria, como las de Irán, que todos los países, por unanimidad, incluyendo a Rusia y China, en algún momento habían tomado una decisión, pues Venezuela, de estar en el Consejo de Seguridad, va a bloquear o va a obstaculizar cualquier acción, entre ellas sobre el mismo tema de Venezuela. Venezuela es hoy uno de los 46 miembros del Consejo de Derechos Humanos, pero no está ahí para promover, proteger y defender los derechos humanos en el mundo, como dice la Carta de la ONU, sino que está allí precisamente para defenderse de que retraten la realidad del país en el informe periódico anual. Es una situación en la que evidentemente muestra una preocupación, pero es imposible tapar el sol con una mano. Y cada vez más, no solamente los organismos internacionales, las ONG, los parlamentos de América Latina, todos han condenado a Venezuela. Evidentemente que esta situación de ir al Consejo de Seguridad debería hacer que países como Brasil o como México no vayan a aceptar el desequilibrio en la máxima instancia de Naciones Unidas con la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad. Y una última pregunta. Cuando yo le escucho lo que usted señala, cuando usted dice que Venezuela está dentro de la ONU en esa comisión que tendría que velar por la no violación de los derechos humanos, cuando uno voltea hacia la OEA y piensa que, por ejemplo, el señor Insulza ha defendido la no aplicación de la Carta Democrática, cuando se le impidió, por ejemplo, a María Corina Machado que expresara o planteara lo que estaba ocurriendo, o se impidió, por ejemplo, que algunas mamás de víctimas que perdieron la vida en estas manifestaciones tampoco pudieran expresar lo que estaba ocurriendo. Yo le quiero hacer una pregunta que mucha gente se hace. Finalmente, ¿para qué están quedando estos organismos internacionales si están perdiendo la capacidad de supervisar o de exigir el cumplimiento de acuerdos, acuerdos internacionales? Porque no es que se intervenga, porque no es que se propicie de alguna manera algún tipo de intervención, pero se supone que están allí para exigir que los acuerdos
acuerdos internacionales se cumplan, para velar por las reglas que entre todos en la comunidad internacional fueron aprobadas en un momento determinado. Es así, Dani, es un poco la desesperación de la opinión pública. Pero yo te haría dos comentarios. En primer lugar, en los años 58, Rómulo Betancourt, en un continente militarizado, militares de derecha y de izquierda, desde Fidel Castro hasta Somoza, Trujillo, Stroessner, llevó adelante una doctrina de democratización. Estaba aislado, pero estaba aislado del todo. Y la Venezuela democrática luchó por la democratización, por los derechos humanos, y muchas décadas después logramos construir un sistema con una esperanza de democracia y de derechos humanos. Bueno, hoy estamos en una situación no tan grave como en la época de Rómulo Betancourt, pero ciertamente el desafío no es solo el de Venezuela, es tratar, y lo decía el candidato en Colombia, Zuluaga, el tema fundamental es volver a tomar las bases de la Carta Democrática Interamericana, volver a tomar todo el sistema jurídico de defensa de derechos humanos. Y esa no es una labor sencilla. Sin embargo, no solamente los gobiernos, hoy en día hay nuevos sujetos de derecho internacional que son absolutamente incontornables. Cuando uno ve los periódicos, la televisión, cuando uno ve las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los indignados de América Latina, cuando uno ve la posición de estos jóvenes venezolanos que están luchando por la libertad, uno dice, esa es la lucha que hay que dar, no solo en Venezuela. Rómulo Betancourt en el 58 no luchó solo por Venezuela, luchó contra Castro y luchó contra Somoza y logró que América Latina vaya por un rumbo de democracia donde se consoliden los organismos internacionales. Ese es nuestro reto, no solo salir de la pesadilla en Venezuela, sino de construir un sueño para toda América Latina. Quiero darle las gracias a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania. Un buen día. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia también en Venezuela autorizó a los militares para que participen en actos políticos como marchas y mítines. La decisión se toma luego de que la Sala Constitucional rechazara una acción de amparo en contra de la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, interpuesta por militares retirados, miembros del Frente Institucional Militar, quienes acusaron a la ministra de ordenar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de acudir a la movilización que organizó el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela el pasado 15 de marzo para respaldar la actuación de la Guardia Nacional durante las protestas estudiantiles. Es decir, respaldar la actuación que vimos en muchísimas imágenes que circularon a través de redes sociales donde se veía a guardias nacionales maltratando a los manifestantes. Para conversar sobre este tema yo quiero saludar al general Raúl Salazar, exministro de la Defensa de Venezuela. General, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, ¿debe o no la Fuerza Armada ser apolítica, como lo manda, por cierto, la Constitución venezolana? Buenas tardes, saludos a todos. Para mí es un honor contestarte esa pregunta porque el artículo 328 de la Constitución Nacional, en su primera línea, es muy sabio. La Constitución venezolana, la que se discutió en la Constituyente, la que actual que tiene vigencia, dice que la Fuerza Armada es una organización profesional sin militancia política. Por eso a mí, cuando yo tuve que la Sala Constitucional, entonces da permiso para que opinen, digan, y tuve los actos militares donde los oficiales, valiéndose, creyendo que van a ocupar mejores cargos, dan discursos desde el punto de vista político de partido, de son socialistas, chavistas. Entonces tú ves que hay una violación flagrante de la Constitución Nacional. A mí me extraña que la Sala Constitucional haya dado permiso de ese Tribunal Supremo, porque es una Constitución que es la que marca la norma y la pauta. La Constitución es taxativa. Y fíjate que es tan sabio ese artículo 328 que en la mitad de él dice que las Fuerzas Armadas serán una organización profesional sin militancia política, y más abajo dice que estará al servicio de la nación y no de ninguna persona ni parcialidad política. Por lo tanto, a veces la formación que se está dando en las Fuerzas Armadas y por apegarse al poder, porque todo eso es el poder, es contrario a los principios de formación que debemos tener. Las Fuerzas Armadas no pueden estar ni hacia socialismo,
ni hacia los partidos demócratas, ni hacia los partidos de oposición, sino debe estar en el centro, pendiente de lo que es la norma, la ley y la Constitución para seguirla, porque eso es lo que da estabilidad. Hoy en día aquí en Venezuela se malentiende la democracia. Fíjate, en la última elección da una diferencia de menos de un punto entre los pro gobierno y los contra el gobierno, y tú ves que parece que hubiesen aplastado que no existiese una oposición. Eso es claramente lo que quiere decir que mitad y mitad está dependiendo, ¿verdad?, de lo que debe seguir la idea democrática. Y la democracia es saber respetar al opositor. Y no es un enemigo, es un opositor que tiene pensamientos, ideas económicas, políticas, sociales, que tiene una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Pero aquí si tú estás contra el gobierno eres enemigo total. Y eso es algo que tenemos que aprender a ser demócrata. Ser demócrata no es decir que yo voy y voto, no. Usted cumplió con el voto, que es parte de la democracia. Demócrata es saber aceptar al opositor, que dice las normas, que dicen las leyes, defender la democracia. Y para mí la democracia, siempre he dicho que el ejercicio no es no simplemente lo del voto, sino la separación de poderes para que uno equilibre a otro. Aquí en Venezuela todos los poderes están tomados por el mismo partido. Usted señalaba, general Salazar, que las Fuerzas Armadas tendrían que ser el fiel de la balanza. Pero hace mucho tiempo que en Venezuela ya esto no sucede. Es decir, esta sentencia de la Sala Constitucional que permite que los militares vayan a marchas o a concentraciones políticas, digamos, es un punto más de lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo en relación a la Fuerza Armada, porque a la señora ministra de la Defensa le parece que esto no tiene absolutamente nada de malo. Bueno, lo que pasa es mantenerme en el poder. Y a veces se olvidan de lo que dicen las normas y las leyes por el interés personal de cada quien, para mantenerse dentro del grupo de gobierno, para continuar en el poder. Yo siempre he dicho que el tiempo dará las razones, que siempre la conciencia estará. Y tú ves que cada vez de las elecciones de 1 punto, 3 puntos, 4 puntos, que antes eran la diferencia, tú vas viendo que cada vez se va acercando más. Y quizás el gobierno por temor, entonces trata de apoyarse entre las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder. Y por eso a veces no le interesa el más capaz, sino el más fiel a ellos. Yo cada vez que veo un desfile me llama sumamente la atención. Hoy el desfile que comandó fue un poco más parco, no digo ni soy socialista ni chavista, sino señor presidente, un desfile, el presidente habló muy políticamente a las Fuerzas Armadas, pero fíjate que no repitió esas frases que normalmente van llevando una idea política. Las Fuerzas Armadas tienen que ser neutrales, ni hacia allá, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni en el centro. Tienen que ser atentos a lo que dice la Constitución, para que se cumplan las normas y las leyes. Atentos a lo que le corresponde su misión de defender a la patria, mantener el orden interno. No lo que ordenen, debe haber el juicio del profesional. Por eso que las Fuerzas Armadas son profesionales. Aunque le den la orden de reprimir, él debe ser un profesional en represión. ¿Cómo debe llevarse? Saber lo que son los derechos humanos. ¿Cómo puede manejarse la situación? A lo mejor será conveniente que se converse con aquellos que están manifestando para lograr, ¿verdad?, que se pueda disipar ese obstáculo que está dentro de una carretera o convencerlo, porque tú debes ser un líder también dentro de tu sociedad para que te respeten y no simplemente utilizar las armas como medio de represión, porque están los derechos humanos, están los derechos civiles, está la profesionalización del militar, que debe ser un maestro de todo lo que tiene que ejecutar, no simplemente es usar un arma y disparar. Es cuándo debe dispararse, cómo debe dispararse y qué leyes me respaldan a la hora de utilizarla y cuáles son aquellas consecuencias que pueden tener. Y simplemente, yo diría, la conciencia de un simple ciudadano. El militar no tiene más poder que un ciudadano, quizás tiene más obligaciones que un ciudadano, quizás tiene más responsabilidades que un ciudadano, porque tiene que cumplir la parte civil y la parte militar. Eso es lo que tienen que aprender el oficial. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando veo en la Academia Militar
que antes era que forjar hombres dignos y útiles a la patria, ahora es el lema, es una de la revolución bolivariana, ¿no? Las Fuerzas Armadas no son ni revolucionarias, tienen que ser del Estado, del país, de todos los ciudadanos, defender a todos, y no un grupo sí ni un grupo no. Y eso es al final, desde todos los países, las historias hay que utilizarlas, al final tú vas a ver que los que van a pagar las consecuencias son los militares. Pues era el general Raúl Salazar, ex ministro de la Defensa en Venezuela, con quien estábamos conversando sobre este tema. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha dado esta sentencia de la Sala Constitucional. Y quiero saludar a nuestro próximo invitado, José Vicente Haro. Él es abogado constitucionalista. Quiero darle la bienvenida. Abogado, ¿dónde queda la letra de la Constitución venezolana? Es decir, en el caso de hoy hay artículos que establecen que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas. ¿Dónde quedan esos artículos? La letra de la Constitución. ¿Cuál es el papel de la Sala Constitucional? Buena tarde. Estamos intentando la llamada con el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Pensé que se nos había caído la comunicación con el general Raúl Salazar, exministro de la Defensa. Y creo que esa parte nos quedó clara porque todos los exministros que hemos tenido la oportunidad de entrevistar o la gente ligada al sector militar siempre llegan a la conclusión de que todo ejército, toda fuerza armada tiene que ser apolítica para garantizar el equilibrio. Pero cuando interviene el Tribunal Supremo, cuando interviene la Sala Constitucional e interpreta artículos que pareciera unos entienden de una manera y la Sala Constitucional de Venezuela de otra, es que quiero preguntarle precisamente a José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Abogado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Le preguntaba dónde queda la letra de la Constitución, cuál es el papel de la Sala Constitucional. Buenas tardes, Idania, y saludos a la audiencia que nos escucha en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Es importante este tema porque la Sala Constitucional ha pretendido hacer la interpretación de dos artículos sobre los cuales no cabe interpretación alguna en la Constitución venezolana, que son los artículos 328 y 330 de la Constitución venezolana. Estos artículos, en resumidos términos, obligan a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a no tener militancia política, a no seguir ningún tipo de proselitismo político, a no participar en actividades de propaganda política, marchas y eventos político-electorales, y a mantener siempre una imparcialidad frente a lo que es el tema político o el debate político del país. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que ser apolíticas, no pueden participar en lo que es el debate político, independientemente de que la Constitución sí les reconoce a los miembros de la Fuerza Armada el derecho al voto, que sí pueden ejercer, pero no pueden participar en actos de proselitismo político, militancia política, manifestaciones de carácter político y de propaganda política. Claro, abogado, pero sí, fíjese una cosa, no la confusión, es decir, pareciera que hay una letra en la Constitución aprobada en 1999 y una Constitución nueva que se va escribiendo de acuerdo a las interpretaciones que hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Excelente afirmación, y creo que precisamente me estabas leyendo el pensamiento cuando yo iba a referirme a lo que está sucediendo con la Sala Constitucional. Lo que sucede entonces, lo que pasa entonces, es que la Sala Constitucional, a través de sentencias como esta, que es una de tantas sentencias que
desnaturaliza el texto de la Constitución, que modifica el texto de la Constitución. A través de este tipo de sentencias, la Sala Constitucional está desarmando, desdibujando, destruyendo la Constitución aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 y está escribiendo otra Constitución totalmente distinta y que, si analizamos con detenimiento, está basada en el Plan de la Patria, en lo que es el segundo plan socialista, así como el primer plan de la patria, el primer plan socialista de la nación, aprobada en la época de Hugo Chávez, pero ahora lo está haciendo con base en el plan de la patria, aprobada en noviembre del año pasado, el plan de la patria aprobado por la Asamblea Nacional. Ambos documentos inconstitucionales y que no se corresponden con la Constitución de 1999. En resumen, es como tú dices, sí. La Sala Constitucional está pretendiendo imponernos otra Constitución, que no es la Constitución escrita que el pueblo aprobó y que nosotros los ciudadanos utilizamos como referencia. Quiero darle las gracias a José Vicente Haro, abogado constitucionalista en Venezuela, por estar estos minutos en NTN 24. Buenas tardes, abogado. Gracias a ustedes.